¿Qué es el chisme? Aquí es donde psiquiatras y sociólogos no se ponen de acuerdo. De acuerdo a los sociólogos, el chisme es una forma de interactuar. Es la manera de conocer qué es lo que hace el vecino. Sin embargo, los psiquiatras dicen que el chisme es un rasgo de la personalidad. Está orientado a la extroversión, pero se padece de una confabulación a nivel individual. Es decir, de que el chismoso distorsiona la realidad, perjudicando entonces al afectado. Pero la pregunta es, ¿qué es el qué dirán? El qué dirán es una forma de compensación, es un mecanismo de defensa. Es un modelo de complejo de inferioridad, según la psicología, el psicoanálisis de Adler, de Alfred Adler. Por lo tanto, si hablan mal de ti, es porque te tienen envidia. Uno tiene que vivir feliz. Y aquel que no quiera estar feliz, mejor que se eche limón en la herida para que le arda más. Porque siempre que está afectado, siempre quiere fregar al que no lo está. No quiere sentirse solo. Y recurre a la presión, a la presión, a la presión, a la presión. En muchas de las publicaciones he mencionado esa palabrita, la presión. Vamos a formularnos una pregunta entonces. ¿Qué posibilidades hay de que la presión sea el síntoma del qué dirán? Hay muchas. Vamos a descomponer un poco el término de la presión y vamos a ubicarla dentro de las 4 técnicas de entrevista que hay. Retomemos: terapia centrada en el cliente, transferencia y contratransferencia, las leyes de la Gestalt y el conductismo. Yo creo que guarda más que todo, yo creo que más que todo guarda relación con el conductismo, porque se trata de modificar un comportamiento negativamente por medio de reforzamientos negativos. En palabras de Skinner, en su obra Principios del Conductismo, cuando hace el experimento con la palomita, es como si le quitara el dispensador de comida a la pobre paloma y esperara a que la pobre paloma diese vueltas, hasta que la paloma se muere de hambre. Es lo mismo que ocurre con el qué dirán. Te someten a etiquetas como si fueses un perro faldero para después acabarte. Entonces uno se pregunta, ¿para qué se aplica la psicología en la sociedad? Si es que son la mayoría los necios los que se encargan
de querer perjudicar al prójimo mediante juicios carentes de valor. Skinner, en su obra Principios del Conductismo, habla acerca de los programas de intervalo fijo y los programas de intervalo variable. Resulta, sucede y acontece de que todo aquel que tienda a imponer una palabra hiriente, malintencionada, es un cobarde, porque no es sino confrontar ese refuerzo negativo con lo animal que él representa, la porquería que él representa, porque no hay nada peor que atentar contra el prójimo para sacar provecho de ello. Eso sí es un pecado original y lleva a la desgracia. Se preguntarán ustedes por qué será que hay tantos reclusos al interior del centro penitenciario. Te darás cuenta en la entrevista que todos dicen, no, lo que pasa es que yo me crié en este ambiente. Sí, claro, como todos, se le echan la culpa a los demás y no se echan la culpa entre ellos. Hay que ver una cosa, que aquí influye dos filtros de la personalidad: el existencialismo y lo social. Pero es que desde el punto de vista de la psicopatología, tú puedes tomar la decisión si quieres avanzar o si quieres retroceder. Si quieres ser Juan Salvador Gaviota alzando el vuelo para buscar tus metas, lograr un objetivo, o ser como los polluelos que están sujetos todo el tiempo al ambiente, ejecutando los mismos hábitos: comer, cagar y dormir. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, el ámbito social sí repercute sobre la conducta criminal. ¿Por qué? Porque es el sujeto quien posee de manera individual la emoción y es el entorno, la chispa que le ejecuta. Lo mejor es vivir feliz, marcar la diferencia al interior de la sociedad, hacer caso omiso al que dirán y evitar esas etiquetas. ¿Por qué? Porque ellas son como el bólido que atenta contra las columnas de una construcción. ¿Por qué una construcción? Porque es que de todas maneras la psique humana es un constructo, el cual se moldea por medio de la experiencia. Lo que es Sócrates, tabula rasa, hoja en blanco. Hay que ser feliz y hay que ser indiferente. Incluso se dice que el sentido del humor es el detonante de una indirecta. Y si hablamos del sentido del humor, estamos hablando de una compensación. ¿Qué es una compensación? Él no tiene nada, pero yo sí tengo, o viceversa. Yo tengo mucho, pero él no tiene nada. Es decir, cada quien se crea una realidad a su acomodo, tal cual lo hace el que padece de pseudología fantástica, el cual padece el que es psicótico, y no se dan cuenta que la verdad siempre aparece. La mentira es una estela de humo. Y cuando se sienten acorralados frente a su propia realidad, frente a su propia verdad, es cuando salen corriendo.
ahí sí proceden como el animal, lucha o huida. En esencia, el qué dirán es una técnica de intervención para modificar comportamientos en contra. Por eso es que aquel que vive del qué dirán tiene la nube negra de la desgracia encima de él. Está expuesto ante cualquier calamidad. Entonces no se habla de estar muerto en vida, sino de ser tan cínico de querer afectar al que está al lado, que en realidad no tiene nada que ver con el cuento. Una de mis reflexiones esta noche. Muchas gracias.